Claro, lo Ah, que se acordó hace 2 años interesante. es que ya no había más historias, claro, ¿eh? Ah, Dios mío, en eso estén más informados que yo, ¿eh? Claro. Sí, ahí está en directo. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que nos vean. Esto es una edición especial de Matices, en donde con los resultados fresquitos, calientitos, del proceso constituyente, o sea, del plebiscito constituyente del día de ayer, un plebiscito de salida, vamos a estar mirando, para que nadie se sienta mal, vamos a estar mirando lo que ocurrió en Chile, pero visto desde fuera. No es una intromisión a los temas nacionales, nada de eso, nada, no, para que nadie se sienta mal. Es cómo se ve desde fuera este tipo de procesos que son complejos, porque, al corregir, si me corrigen ustedes, yo no conozco en derecho comparado un plebiscito de entrada, no conozco. O sea, yo exhorto a que se me dé un ejemplo de un plebiscito de entrada. Eso no, salvo el caso chileno. Y también el caso chileno, y aquí creo no equivocarme, jamás en la vida ha existido un plebiscito en donde se rechaza un texto constitucional. Todos los textos constitucionales sometidos a plebiscito, a referendo, han sido aprobados, bien, mal, más o menos, regular, como haya sido, pero han sido aprobados. Entonces, aquí ya tenemos dos excepciones a las reglas generales, y por eso hemos titulado la emisión de hoy, Chile, el proceso de constituyente terminó lo que empezó, y para ello, aprovechando de saludar a Javier Vidal, un contertulio permanente de Matices, tenemos la visita nuevamente, darle las gracias a don Gustavo Bueno Sánchez, aprovechar de felicitarlo también porque esta semana recién pasada inauguraron la plaza Gustavo Bueno, entre paréntesis, filósofo, que entiendo debe ser para distinguirlo del padre que era médico. Entonces, así, felicitaciones por la plaza, merecida, y esperemos que haya muchas más, y en algún día capaz que haya una plaza Gustavo Bueno acá en Copiapó. Buenos días, Gustavo. Buenas Nada, tardes, perdón. pues muchas gracias, René, por tu invitación para poder comentar la noticia tan interesante que se produjo ayer en Chile con el rechazo, pues, de este proyecto de constitución que se gestó de una manera tan peculiar, por decirlo así, ¿no? Así es, sí, y como conversábamos recién con don Gustavo, la idea es hacer una conversación. Podríamos partir contigo, Javier, para que hagamos esta vuelta. O sea, yo sé lo que conversamos internamente por chat y todo, pero cuéntanos un poquito más cómo viviste este proceso y por qué te interesó tanto, aparte del tema de amistad y todo el cuento. Pero hay una razón de fondo que esto interesa a los demás, porque ¿cuáles serían esas razones? ¿Por qué interesa, por ejemplo, en este caso, a España o a las demás naciones de Hispanoamérica? Bueno, en primer lugar me quiero sumar también a la felicitación por la plaza que será dedicado tan merecidamente a Gustavo Bueno Martínez en Oviedo. Lo que sí me permito decir, o casi preguntar a Gustavo Bueno Sánchez, tal y como está depolarizada España y la animadversión que tiene la izquierda, cualquier cosa que suene para lo que ello es, aquí los españoles no entendemos, ¿no? Fascismo, franquismo, etcétera. Cómo se ha producido. Haciendo un paréntesis, sabemos que el programa va realmente sobre el proceso constitucional chileno y el resultado del plebiscito, el rechazo. Pero es que no me puedo resistir a preguntarle o por lo menos invitar a Gustavo Bueno Sánchez a que en algún momento, en el momento oportuno, nos explique cómo se ha llegado a esa plaza y si él ve que se va a mantener en el tiempo, porque a mí me da la impresión de que en cuanto PSOE Podemos esté en el control del Ayuntamiento de Oviedo, hará lo posible por eliminar esa plaza, ¿no? Cuando tenemos una alcaldesa de Barcelona que le quita plaza a los Reyes Católicos, al almirante Cervera, al almirante Churruca, en fin. Me vaya a perdonar, pero es que no he podido evitar hacer esa referencia Y yo creo en clave nacional que española. guarda relación, Javier, yo creo que está unido porque hay una fuerza que está detrás de estos temas. Y si ganaba, por ejemplo, el apruebo acá en Chile, ganaban esos mismos que les gusta de... Exactamente, que le quitan las plazas a los Reyes Católicos, al almirante Churruca. Creo que, aunque ahí creo que retrocedió, dio un paso atrás el PSOE, también en Palma, Mallorca, creo que le retiraron una plaza al almirante Gravina, ¿no? No sé hasta qué punto un señor que muere en el año 1805, como héroe de guerra, que tenía fascista, lo mismo se puede decir del almirante Churruca o de franquista, etcétera. Entonces, por eso para mí es una sorpresa, una gratísima sorpresa, pero sorpresa, en fin, en cualquier caso
caso, esa plaza que le han dedicado a Gustavo Bueno Martínez. Pues mira, de este asunto evidentemente no vamos a hablar aquí con detalle porque nos reúne la Constitución de Chile, pero sí que se podría decir que está en cierta línea con lo que sucedió en Chile ayer. O sea, estos actos de la plaza fue el sábado y entonces seguramente, para ser optimistas, en plan los intereses hispánicos, seguramente hay un hartazgo y hay una decadencia pues de lo que se puede decir agenda globalista, agenda atlantista, liberalismo individualista protestante y cosas así. Es decir, mi impresión es que los problemas a los que nos enfrentamos globalmente, Chile, España, Europa, Estados Unidos, todo el mundo, que derivados fundamentalmente pues, de la objetiva crisis energética general y del reordenamiento de todas las fuerzas a escala universal, desencadenadas por la presión fundamentalmente de la OTAN sobre Rusia y las consecuencias que de ahí vienen, pues van a obligar necesariamente a tener a la población que poner los pies en la tierra y hacer de lo que sucedió ayer en Chile, es decir, un proceso que vino después de la primavera de colores en el final del mandato de Piñera, como otras tantas primaveras que surgieron pues en los antiguos países del este, en países árabes, etcétera, etcétera, que no son procesos ingenuos de ninguna manera, y que aquello que sorprendió a todo el mundo, aquellas revueltas, aquellas manifestaciones, aquellas destrucciones, aquella violencia de la primavera chilena, que luego se vieron pues mínimamente frenadas pues con el COVID y estas cosas, pero bueno, que son las que determinaron el inicio del proceso que ayer sufrió un revés, pues no hay que olvidar que todas esas protestas, disturbios, estallido social, como lo quieras llamar, cuando Piñera tuvo que cerrarlo pues con la consulta ciudadana comunal no vinculante de diciembre de 2019, que fue la que puso en marcha llegar a un acuerdo, que es lo que repiten continuamente, el 92% de aquella consulta ciudadana dijo que quería una nueva constitución. Pero claro, ese 92% era sobre 2,4 millones de votantes, de un censo de 12 millones. Es decir, es una parte ideologizada mínima la que entonces puso en marcha aquel proceso. Pero claro, quienes manipulan y quienes están en el fundamentalismo democrático, pues no se quedan con los 2,4 millones de intervinientes en aquella consulta no vinculante, y sí que se quedan con el 92% de que hay que hacer una nueva constitución. Máxime cuando se dice, porque la antigua constitución es la de Pinochet, del 80, lo cual es falso de toda falsedad, porque la constitución del 80 en Chile se ha ido renovando numerosas veces, en muchos casos para mal, o digamos para peor, en el sentido, por ejemplo, porque claro, una de las cosas que ahora se está diciendo continuamente para analizar el por qué ayer el gobierno se llevó un revés con el fracaso, cuando en realidad todo el proceso de la Constitución, pues oye, no es cosa del presidente actual. El presidente actual empezó su mandato este año. Es decir, que es otra manipulación. La prensa, muchos están diciendo un revés para Boric. No, si vamos a ver, si esto es un proceso que empezó antes. Es un proceso que empezó antes y efectivamente, si Boric se identifica con ese proceso es porque probablemente estaba en la línea de la primavera que llevó a este proceso. Pero entonces, y se repite, no, claro, es que igual es el indigenismo, los mapuches, la plurinacionalidad que ha puesto nerviosa a la población. Claro, pero eso ya está en la Constitución actual de Chile, en la Constitución del 80, porque no hay que olvidar que la ley indígena
que se promulgó el 28 de septiembre del 93, la ley indígena del 93, es decir, del año siguiente del 92, del quinto centenario, con el gobierno del presidente Aylwin, que en su momento presidió Falange Nacional en el 50 y en el 51. Es decir, que esa ley indígena fue una ley que está a la base de todos los cambios que se hicieron en la Constitución del 80 de Pinochet en 2005 y de lo posterior. ¿Qué quiere eso decir? Que reducir la Constitución vigente en Chile a la de Pinochet es una pura manipulación. No es así. Es decir, han pasado muchos años y entonces es como en España recurrir al franquismo y a la guerra civil. Es una cosa totalmente para atender a un público maniqueo sencillo, pues fácilmente ideologizable, pero luego, claro, cuando llega la hora de la verdad, se ve la Constitución que ha emanado de todo el proceso, paritario, tal, con los 17 indígenas, todo lo que se quiera. Y lo que va a suceder, yo creo que no es solo lo que ha sucedido, es una participación masiva, es decir, que no se había dado en ningún proceso. O sea, 13 millones de electores. Es decir, la participación ha sido brutal y una mayoría mucho mayor de la que esperaban, un 62% en contra del proyecto. Y entonces muchos están ahora comentando, y particularmente en la autodenominada izquierda en España, por ejemplo, pues lo que trae Público, etc. Pues claro, pues que ha sido una campaña de desinformación, de rechazo, de engaño. Claro, es maravilloso. O sea, cuando el 62% de una participación masiva, como no se había producido en ningún momento de todo este proceso, ni siquiera en las elecciones de representantes a la constituyente. Ni siquiera en el primer... Dicen que no, es que están confundidos, el pueblo está confundido. No, Decías, ni siquiera en el primer plebiscito que fue vinculante, porque usted recién mencionaba uno que se hizo anteriormente con las municipalidades y todo. Que eso es. No, pero el otro tampoco fue, el otro fue mínimo también. Sí, el otro tampoco, entonces, pero lo que sí yo quería hacerle una pregunta corta, porque en este maniqueísmo en donde a la gente constantemente por los medios de comunicación se le decía, si usted no vota a prueba, entonces está votando por Pinochet. Entonces ganó Pinochet. Aunque no sea así, no sé si me estoy... Sí, bueno, eso es lo que, por ejemplo, El País en España viene a decir hoy, la extrema derecha. O sea, aquí se siguen utilizando. Y es más, el País afirma, lo sabe él, fíjense la manipulación del periódico El País, que es el periódico, digamos, oficialista de la transición española. No vamos a decir del PSOE porque también lo fue con el PP. Es decir, el periódico El País es un periódico inventado en el proceso de la transición, auspiciado por Estados Unidos. Absolutamente. Adoptando a la familia Ortega, la alianza editorial, el periódico El País, que decir, ponerlo en marcha, y ha sido siempre la perspectiva de Estados Unidos, que hoy por otra parte es el máximo accionista, es capital norteamericano. Y entonces te dice El País, no se trata sin embargo de ningún fracaso del sistema democrático como intenta hacer creer la ultraderecha, sino lo contrario. Lo que Chile pide ahora, y así lo ha reconocido su presidente, es precisamente reactivar el proceso y resolver las diferencias con más democracia. ¿Qué proceso? Si en el proceso que se abrió hace 2 años se cerraba teóricamente el proceso, si fracasaba aquí. O sea, hay que volver a empezar de nuevo. Y entonces, lo que Chile pide ahora, ¿quién lo interpreta Boric? No tiene sentido. O sea, lo que Chile ha dicho en un 63% es que ese proyecto es un churro, y han dicho que no. Pero no solo por cuestiones ideológicas de los indígenas, etcétera, sino porque se han preocupado seguramente de todas las líneas ocultas que en esa reforma globalista, tendente a destruir la unidad de Chile, etcétera, etcétera, van vinculadas a cuestiones económicas,
al tratamiento de los fondos de pensiones, a la desaparición de las iniciativas privadas y la estatización de un montón de cosas, etcétera, etcétera. Es decir, que eso está funcionando y por eso ha ido prácticamente todo el censo electoral a votar y a participar, ¿no? Claro, y además que el voto era obligatorio y que durante mucho tiempo se dejó como voluntario, y eso hace ver los resultados que se han tenido. Pero yo quería preguntar, para que no alcanzó a responder recién Javier, porque como se hizo la pregunta obligada del tema de la plaza, y que obviamente todos estábamos muy contentos, pero ¿cómo viste tú ayer el proceso, Javier? Porque me consta que lo seguiste muy de cerca. Pues lo has dicho tú, René, con muchísimo interés, con muchísima preocupación. Cuando digo preocupación me refiero, bueno, además incluso el proceso de ayer, porque claro, nada está... las cosas no suceden hasta que realmente suceden. Sabemos que en algunas ocasiones las encuestas fallan estrepitosamente, y aunque creo que puedo decir esto, ya me advertiste tú, René, de que la primera proyección o la primera estimación que hace el CERVEL no es ni mucho menos fiable, porque casi se resume a trasladar los datos del voto de los chilenos extranjeros, que por la razón que sea está muy escorado hacia la izquierda. Ahí casi se me cogió un pellizco en el estómago, pero luego en efecto, en cuanto llegamos al 1, me acuerdo todavía, al 1,11% de las mesas escrutadas en Chile, ya dio un vuelco total la situación, y creo que se fue el resultado a más de un 55, un 56% a favor del rechazo, y bueno, y el complemento, ¿no? Un 45, 46% del voto al apruebo, que se fue agrandando esa diferencia en el tiempo hasta llegar al resultado que ya todos conocemos del 62-38. Bueno, esto yo lo he dicho más de una vez, incluso en alguna red social lo he puesto por escrito. Yo veo enormes paralelismos entre la historia contemporánea chilena, o entendido por historia contemporánea, pues desde la Segunda Guerra Mundial o de lo que fue la Segunda República Española. Ahora sería interesante que el señor Gustavo Sánchez nos diese su opinión al respecto. Se lo de la misma manera, decía que ve un gran paralelismo entre la historia chilena desde la Segunda República Española hasta hoy. O sea, yo establecería con un cierto desfase temporal, establecería un paralelismo entre lo que fue la Segunda República, Unidad Popular, la Guerra Civil, golpe de Pinochet, dictadura, obviamente, franquismo, pinochetismo, milagro, con todos los matices que se quiera, milagro económico español, milagro económico chileno, fin del pinochetismo, fin del franquismo, aunque hay diferencias, por supuesto, transición, que creo que incluso se ha llamado de la misma manera en España y en Chile, y la descomposición actual, creo que se puede hablar así, del régimen del 78 en España, del régimen, no sé si llamarlo el régimen del 90 en Chile, y en el caso de Chile, un dominio todavía más marcado de la izquierda indefinida, porque creo que es evidente que el proyecto constitucional que se rechazó ayer era el proyecto constitucional de la izquierda indefinida más desatada. Usando tu expresión, René, era la constitución Netflix. Pues bien, aquí está que Chile, un pequeño país, en el mejor sentido de la palabra, René, sabes que estoy empleando esa expresión, un país de 20 millones de habitantes, que no es Estados Unidos, que no es China, que no es Alemania. Le ha dicho no a la ONU, le ha dicho no a la Unión Europea, le ha dicho no a Hollywood, le ha dicho no a Netflix. a Netflix, exactamente, era la palabra que estaba buscando. Le ha dicho no a Netflix, además de una manera contundente y rotunda. Y eso, pues, claro, yo hablo por mí, obviamente. No sé si en España, incluso entre sectores, iba a decir de la derecha, entiéndaseme cuando uso esa expresión, o al menos no globalista o no de izquierda indefinida. No sé incluso si entre esos sectores se ha seguido con el interés que se debería seguir, porque la izquierda lo ha hecho, y es consciente de la trascendencia que ha tenido o que puede tener, porque como creo que más de uno de nosotros compartimos esta expresión o somos conscientes de que esto ha sido una batalla, no la guerra, pero una batalla importante. Pues como decía, Respiro, yo lo yo, llamaría un respiro.
un respiro, o sea, que no es poco, que no es poco, que no es poco. Mucho más trascendente que todos nos alegramos, por lo menos en España, por supuesto, y creo que en América también. La victoria de Isabel Díaz Ayuso en mayo del 2001, perdón, en mayo del 2021, es decir, en mayo del año pasado, en las elecciones regionales, unas modestas elecciones regionales aquí en España, pero que marcaron pues una batalla, por modesta que fuese, en el caso de Madrid, no dejaban de ser unas meras elecciones regionales, pero una detención, ¿no? Una cortapisa. Sí, al avance que parecía imparable de la izquierda indefinida. Pues bien, Ahora, en Chile ha sido algo muchísimo más claro, muchísimo más rotundo y yo creo que más trascendente. Me interesa mucho, y ya con esto concluyo, que vosotros estáis mucho más informados que yo al respecto, lo acaba de exponer ahora Gustavo Sánchez. Tú has hablado de acusación constitucional, porque Boris, sí, además le he visto 2 veces, la intervención de Boris después del rechazo es decir, aquí vamos a seguir insistiendo en el asunto. Como político que es, lo ha adornado de palabras muy embriagadoras, pero aquí vamos a seguir, si me permite la expresión, no sé si en Chile se usará también, R que R hasta que nos salgamos con la nuestra. Hoy he visto, me permito decir, y me ha parecido bastante bueno, un vídeo de Juan Ramón Rayo, célebre liberal español, sobre el rechazo y criticaba a Boris por esto. Es decir, aquí van a... Y esto me ha gustado no sé qué opinaréis ahora vosotros, de lo que decía Juan Ramón Rayo. Aquí parece ser que la clase política izquierdista chilena va a insistir hasta que venza al pueblo chileno por agotamiento. Hasta que ya el pueblo chileno, ya por decir, ahí os quedáis, ¿no? Que voten 4 gatos, aunque ya sabemos que el voto allí es obligatorio, y se vote el enésimo proyecto constitucional que se presente en el que acabe la izquierda indefinida imponiendo sus criterios. Eso es lo que me preocupa un poco más. Sí, para complementar lo que dijo Javier, Gustavo, yo, o sea, tiendo a pensar que sociológicamente hablando es una cosa, empíricamente hablando, de las constituciones, o sea, no fácticas, sino que formales, jurídicas. Entonces, tanto en España como en Chile, materialmente hablando, ya vivimos los tiempos de la constitución de los perrijos, en donde importan los derechos de la naturaleza, en donde importa la Pachamama, el New Age, el mal de ojo y esas cosas. Y que estaban propuestos en el texto constitucional y que la gente lo rechazó, está bien, pero materialmente desde abajo hay una emergencia, llamémoslo así, antifamilia, etcétera. Y desde ese punto de vista lo veo solamente como un respiro, porque esto se pretendía tener como la guinda de la torta de un proceso que viene de muchísimos años, una revolución que está en curso, que no es una revolución a la manera que la vimos por la tele, sino que una cuestión más fuerte que permea, etc. Y ahí con eso, solamente ese detallito quería agregar, Gustavo. Bien, yo quería, reconociendo lo atractivo de la comparación que ha hecho Javier Vidal de los procesos históricos de España y de los de Chile, marcar las diferencias radicales que seguramente impiden esas analogías. Y es que la guerra civil española se produce antes de la guerra mundial. Es decir, la guerra civil española en realidad fue el primer enfrentamiento de una nación europea contra su intento de bolchevización y de control soviético, que en buena medida venía acelerado por el triunfo en Alemania de Hitler por parte de la Comintern y de la proclamación del socialfascismo, etcétera, etcétera, y que determinó la necesidad de la guerra civil. Entonces, ¿qué sucede? Que el régimen que surgió después de la guerra civil se mantuvo neutral en la guerra mundial, y entonces la situación de Chile después de la guerra mundial
pues ya se adelantó a lo que en España no sucedió hasta los años 60. Es decir, cuando la Guerra Fría empieza a funcionar en serio en Chile, pues es cuando la Cominter quiere actuar, ya no la Cominter, ya la Cominfor, porque la Cominter ya se había disuelto, cuando por ejemplo, pues eso, en el año 53, pues organizan el Congreso Continental de la Cultura, que lo mueve pues Pablo Neruda, pero que se hace ya como respuesta a las actividades del Congreso por la Libertad de la Cultura que se hacen en París, y que inmediatamente va a determinar que desembarque en Chile el Congreso por la Libertad de la Cultura. Es decir, los trotskistas españoles a sueldo de la CIA, movido desde París, que van a encontrar una alianza perfecta en Chile con el entorno de Falange Nacional Chilena, y entonces eso va a suponer que la dialéctica que se va a comenzar a producir en Chile desde los años 50, ahí sí que va a ir adelantada y va a ser pues la dialéctica propia de la Guerra Fría, donde el fenómeno o lo que sucede con el régimen de Pinochet y luego con Allende y luego con el golpe de Estado, pues tiene más que ver con dialécticas ya posteriores, donde se implica necesariamente la posición de la Iglesia, los intereses ya de terminar con las naciones políticas, y ahí es la dialéctica y es la dificultad de entender el asunto. Es decir, no queda solo con... ¿Por qué? Porque quienes quieren terminar con los estados nacionales, por una parte es el globalismo individualista, atlantista, que prefieren que se disuelvan las naciones con su fuerza y que dejen de ser partes incómodas para los intereses de las grandes corporaciones globales, pero también en ese interés y por otras razones se introducen sectores de la Iglesia, con toda la teología de la liberación. Y en el caso de Chile, pues así se vio. Y cuando esos sectores que adoptan posiciones progresistas, algunos, porque obviamente dentro de las mismas órdenes católicas, pues dentro de los jesuitas tenías los sectores más pro teología de la liberación y los sectores más conservadores a la vez, es decir, todos ganando. Pero la línea que se comienza a operar precisamente para quitar fuerza a las naciones políticas que se estaban desmarcando de la política yanqui que se había impuesto, pues van a producir una amalgama totalmente confusa, que es la que tenemos hoy también en España y en todo el mundo. Es decir, las agendas globalistas coinciden y patrocinan pues todo lo que tiene que ver con los indigenismos, etcétera, etcétera, y en este sentido lo que sucedió en Chile y lo que viene sucediendo ahora. Esta situación está cambiando, como dije al principio, por un cambio de contexto global. Es decir, ya no se está quedando en una superestructura ideológica que más o menos pues todo el mundo entiende, y la propaganda, la propaganda aquí es fundamental, y entonces la propaganda pues hace creer al personal pues en los terrores del fin del mundo, del cambio climático, que hace creer en todas estas cosas, pero claro, cuando luego viene ya la realidad pues de los recortes, de las subidas de impuestos, de la inflación, de las necesidades, es muy fácil menear la primavera de Chile. Eso es relativamente fácil.
tienen en su mano, porque además es muy sencillo, es decir, el régimen de Bachelet había propuesto, se fue dejando un proyecto de constitución en el año 18, que Piñera obviamente lo primero que tuvo que hacer fue decir que no iban a seguirlo, y entonces ahí ya dejó sembrada muy sencillamente, en un contexto de crisis económica, el agitar una primavera en la cual Piñera tuviera que verse obligado a poner en marcha el proceso que ayer sufrió este revés. La pregunta inicial con la que se abre este programa, Chile, ¿proceso constituyente cerrado? Hombre, mientras exista Chile o cualquier nación política, los proyectos constituyentes siempre están abiertos. Siempre va a haber quien quiera reformar la Constitución. La Constitución española del 78 no se toca, o se ha tocado mínimamente, estéticamente, para algunos artículos, para poder armonizarse con la Unión Europea y con cuestiones sucesorias mínimas, etcétera, pero hay quienes quieren reformarla en un lado y en otro lado, y como está el follón, pues ahí se queda. Muchos estarían encantados de hacer la reforma y de hecho lo que sí se ha hecho en España es saltarse la Constitución por todos los lados. Es decir, el régimen actual de los estatutos de autonomía que se han ido aprobando, pues el Tribunal Constitucional tiene que ir declarando de vez en cuando pues toda la inconsistencia, y en nada se parece la realidad política actual española con respecto a las lenguas, con respecto a las distintas autonomías, a las regiones, bueno, que es que no estaba ni en la Constitución del 78. Pero bueno, eso es otro asunto. Y entonces, a una escala amplia, el proceso constituyente siempre está abierto. Ahora, dentro de la lógica que se produjo ayer, ese proceso teóricamente, según estaba previsto el proceso chileno, toca fin. Habría que empezar de nuevo. Y entonces ya es fruto de los intereses y de la manipulación suponer que el nuevo proceso empieza hoy mismo, con las reuniones que está organizando el presidente de Chile y que en algunos casos no está teniendo gran audiencia, etcétera, etcétera. Porque sí que es verdad que su equilibrio inestable en el poder se ve muy afectado por lo que sucede ayer y por lo que puede venir después. Porque, digamos, yo creo que con la primavera de Chile han jugado con fuego. Porque Chile han creído que podía ser un país como Venezuela o como Bolivia, donde los especialistas, la mayor parte de ellos españoles, muchos de ellos ligados a Podemos, en hacer nuevas constituciones, o sea, constitucionalistas españoles que ya en el colmo del delirio históricamente fueron financiados por gobiernos del PP para preparar las constituciones pues de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela, sí, etcétera, etcétera, pues esa fábrica de constituciones que es gestionada pues por profesores españoles que estaban encantados, porque fíjate, un constitucionalista, que es un oficio muy pintoresco, porque claro, un catedrático de Derecho Constitucional tiene que serlo siempre de la Constitución reinante en un país, con lo cual los mismos constitucionalistas, si una constitución es de un lado, pues tienen que hacerse talibanes de esa constitución y en el otro de la otra. Es decir, son teólogos dogmáticos del texto revelado que es la constitución escrita que se adopta en cada momento. Y que no hay que confundir esa constitución con la constitución real, efectiva de la nación política. Como en España muchos se lo han creído. O sea, hay muchos profesores españoles que creen que España renace en la Constitución del 78, pues bueno, pues peor para ellos. Pero entonces, los constitucionalistas, que por definición son teólogos dogmáticos de un texto, cuando el texto en España no encuentra modificaciones de peso, pues encuentran un campo profesional maravilloso, más y si hay auspicios económicos de dentro y de fuera,
para pues, cizañear lo que puede ser la evolución de las repúblicas americanas que hablan español, pues se encargaron de hacer unos proyectos constitucionales de risa. Yo esto lo he estudiado bastante y hay un vídeo por ahí que hablo de hace varios años ya y sí, que me ha interesado de siempre estas cuestiones porque es verdaderamente sorprendente el papanatismo con el que las élites nacionales de esos países se han tragado la mercancía averiada que les vendían estos ideólogos españoles en un proceso que fundamentalmente encuentra su crecimiento, su explosión en el 92, con el quinto centenario, cuando en los años anteriores se reúnen en España pues, a representantes indígenas para potenciar un indigenismo que ya estaba potenciado desde Estados Unidos, desde Francia, por instituciones de Canadá, etcétera. Y entonces España colabora ahí con un... No, ahí sí que da lo mismo que los actores de esas intervenciones fueran malvados ideólogos o fueran simplemente imbéciles, que no se daban cuenta de que estaban jugando con fuego. Pero en el caso de Chile, yo creo que sí metieron la pata en la estrategia de las primaveras árabes, porque la tradición, la tradición chilena, claro, porque el mismo caso de lo sucedido con Pinochet, etcétera, también es mucho fruto de la propaganda, bueno, sin negar en absoluto todas las salvajadas que suponen estos procesos, ¿no? Pero en realidad la continuidad de las grandes familias chilenas, la continuidad de los partidos, la continuidad de las instituciones chilenas que están muy asentadas y que Chile es un país muy estable, que conoció, muy rico, y entonces ahí seguramente ideólogos torpes calcularon que un proceso, y que yo no sé de dónde vendrían, eso que lo investiguen los historiadores, y ahí seguramente hará falta que haya suficiente libertad de análisis, suficientes testimonios por parte de personas que se puedan sentir defraudadas y cuenten lo que saben, etcétera, etcétera, pero que son procesos que no son ingenuos, ninguno de ellos, y que requieren mucha logística, mucho dinero, muchos apoyos mediáticos, diplomáticos y de todo tipo, pues que el cálculo que se hizo de que en Chile, con la campaña organizada en la primavera chilena, en la primavera de colores, con forzar un proceso constitucional, el seguir adelante lo que ya se había sembrado de antes hasta el extremo máximo, pensaron que iba a salir, como bien ha dicho René, es decir, porque es una anomalía que un proyecto constitucional que se hace de este tipo, de esta manera, no encuentre el apoyo. Pues aquí ha sido todo lo contrario, es decir, el pueblo chileno, que sí que se mantuvo muy alejado, y poco importa que sea obligatorio ir a votar, porque no ha habido una excesiva presencia del voto en blanco, es decir, han obligado al personal a decantarse, y entonces lo que han visto es que el modelo que se quería adoptar se parecía mucho más a un modelo de absoluto control por parte de unas minorías, y que son unas minorías porque por mucha ideología que controlen no han logrado la mayoría de los votos que esperaban, teniendo al gobierno a su favor, etcétera, etcétera. Y claro, le echan la culpa a la familia Edwards, y le echan la culpa al Mercurio, y le echan la culpa a los medios de comunicación, pues que están en manos... Como si alguien leyera el Mercurio. Claro, claro, pero... Pero sí, pero vamos a ver, pero en el fondo esos son todo argumentos de perdedor. Es como cuando dicen que no es un fracaso de la democracia, que más democracia... No, pero vamos a ver. Lo que se ha demostrado, ¿no?, es que el pueblo chileno no es imbécil. O sea, que el pueblo chileno se le puede acusar en este proceso de haber sido pasota, de haber habido mucho pánfilo que ha dejado ver cómo todos aquellos pues acciones
rupturistas con el equilibrio chileno, que se produjo en el famoso octubre del 19, del 18, ¿no? Del 19. Pues entonces eso, pues que seguramente el personal dijo, bueno, pues a ver, que mientras no me quemen mi hotel, mientras no me rompan los cristales de mi tienda, pues que pase esto, pues que en realidad pues ya habrá una recuperación económica o lo que sea, pues ahí cuando esto ha ido avanzando, cuando se han producido, porque es que, vamos a ver, aquí el proyecto de Bachelet del 18 y la propuesta del 2022, que tienen bastante parecido en la cuestión indígena, pero que viene, como digo, de la ley aquella del 93, es que desde el punto de vista de la lógica política de una nación que tenga una constitución política, es ridículo que se reconozca soberanía a los pueblos indígenas. Es que entonces, efectivamente, ¿cómo se puede admitir que nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, que Chile es un Estado social democrático de derecho, pero luego se dice plurinacional, intercultural, regional y ecológico? Pues claro, ahí se están mezclando churras con merinas. Y cuando se analiza con un mínimo de criterio filosófico político, que no sea puramente ideológico, que no sea una mentira para engañar a determinados sectores de votantes, eso es un churro de constitución. Pero que mucha gente eso le puede importar poco si es literatura. Cuando ya se ve las consecuencias, y es, es que la quita aquella de los planes de ahorro que había, ¿no? Que el propio presidente actual había estado defendiéndolas y luego tuvo la quinta quita que dar marcha atrás, claro, porque aquello rompía totalmente el equilibrio económico social. Cuando con la nueva Constitución lo que se pretende es que las pensiones sean igualitarias, pues al punto de las ideologías estas del salario universal y cosas así, que se va a impedir la elección de escuela, de colegio, lo del plurinacional, la demagogia absoluta que se produjo en la elección de los diputados que supuestamente defienden a los pueblos indígenas originarios, etcétera, etcétera. Eso en un Matices lo comentamos ampliamente hace unos meses. Claro, ¿por qué? Porque es que no existen esos pueblos indígenas, hombre. Es que eso no existe, son chilenos. Son chilenos. Y es pura demagogia quererte inventar a estas alturas del desarrollo de las cosas unos privilegios de casta para unos supuestos descendientes, donde además la Constitución decía no, y si no se puede, o la ley del 93 creo que lo dice, si incluso los que hayan perdido el apellido, si se sienten indígenas, son indígenas. Y entonces surge un intelectual orgánico de los indígenas. La autopercepción es la misma que la autopercepción del tema del género. Si yo me siento mujer, entonces... Claro, pero con la diferencia de que el que decía yo soy el líder natural de este pueblo indígena y además si soy mujer mejor, porque entro más rápido en los 17 representantes de este asunto y es buscar es decir, que es una situación absolutamente delirante, pero donde la situación no es ni izquierda ni derecha, sino que es mucho más compleja. Yo creo que en Chile se ha producido un conflicto entre, y se sigue produciendo en Chile y en toda Hispanoamérica, entre sectores católicos tradicionales, sectores católicos cercanos a la teología de la liberación del momento, más como consecuencia de esa división, una penetración de las iglesias protestantes que traen de la mano el canto al individualismo que evidentemente es la ideología dominante en nuestros días, pues rompiendo la familia, haciendo hincapié, pues preocupando a la gente en su cambio de género y en sus problemas y tal. Y entonces ahí al llegar a los límites, se ha roto, ¿no?, el asunto, yo creo. Claro, disculpa, Gustavo, pero es tan compleja la dialéctica que el presidente del octubrismo, el actual presidente de la República, señala que es justamente al revés para ellos. Claro. Es el individualismo el que no permite estar de acuerdo con todo este cuento, porque el individualismo es Pinochet. Ahora, claro, hay parte de razón en esa... Claro, pero es que eso también es una lectura de Pinochet como si Pinochet fuera un
neoliberal o un liberal al servicio de los intereses de las multinacionales yanquis, cuando Pinochet tenía detrás todo un aparato ideológico conservador católico muy importante y que incluso pues eran antisemitas y todo lo que quieras. Es decir, mira, un detalle que, por ejemplo, otro periódico español, bueno, la Gaceta de Iberosfera, que es cercano a Vox, resalta, es el análisis de los resultados electorales, por ejemplo, entre los mapuches, donde el 75% de supuestamente las comunas donde vivían más habitantes mapuches han rechazado la Constitución. Es decir, que en realidad quienes están viviendo del indigenismo y de los mapuches son unas élites de ONGs financiadas por instituciones canadienses de apoyo a los indígenas, por residuos de la teología de la liberación, por Francisco o por quien sea. Y entonces resulta que dicen que lugares donde calculaban que iban a ser favorables a la Constitución, como las comunas de entornos mapuches, pues el 75%, el rechazo ha sido todavía superior al de la media nacional. Pues claro, lo cual no quiere decir que la guerra se haya ganado, no. Esto se ha ganado una batalla importante y aquí ahora lo que es importantísimo es incidir en denunciar toda esta basura ideológica, política, cultural, etcétera, que es la que nos quieren vender, pues desde la niña muñeco esta Greta hasta los podemitas y luego pues en el sector pues del PSOE, pues eso ya se verá. Es decir, que antes pues, lo mencionaba Javier Vidal, y es decir, el PSOE actual en España está atravesando una crisis tremenda, porque es un partido en el que no quieren reconocerse ni muchos de los veteranos del PSOE. Pero mira, que si no han sabido mantener una cierta coherencia entre sus filas, pues que vean cómo resuelven lo que va a suceder probablemente el año que viene en España, sin que esto quiera decir que haya que cantar victoria por ninguna parte, porque en realidad, si nos ponemos el caso de Chile y el caso americano es muy distinto al caso de España en su dialéctica con la Unión Europea, por desgracia. Es decir, Chile, el votante de Chile ha visto qué está sucediendo en Argentina, qué está sucediendo en Venezuela, qué está sucediendo en Bolivia, etcétera, etcétera. Y ha tenido capacidad de ver que este proyecto de constitución era más de lo mismo. Y entonces, porque aquí no tenemos que olvidarnos que nos podemos enredar en unas discusiones que están ya pasadas de moda. Es decir, como está pasado de moda ahora reivindicar tanto tradiciones marxistas como tradiciones carlistas, o tradicionalistas. Es decir, que ha llovido mucho, hombre. Es decir, que el panorama global es muy distinto. Y entonces hay que empezar a entender que la situación económica global que se atraviesa pasa necesariamente por el control de las materias primas, incluido las de Chile, incluido las de Argentina, incluido las de las repúblicas americanas. Y quien tiene el control de las materias básicas, para bien y para mal, y en Brasil, etcétera, es China. Que no digo que sea ni bueno ni malo, pero que seguir con el discurso de aquellos ideólogos de la época de Allende, ¿no? De reescribir el Pato Donald, ¿no? Y con un antinorteamericanismo pues propio de intelectual francés, ¿no? Ahora todo el Partido Demócrata estaba detrás del proyecto de nueva constitución en Chile. Estaban todos cuadrados. Claro, pero normal, pero porque las contradicciones en Chile son todavía mayores, porque hay familias con mucho dinero. Es decir, que
Chile sociológica y económicamente se parece mucho más a México y a Estados Unidos que lo que sucede o a otra escala, Alemania, por ejemplo, donde grandes familias tienen un control político y económico muy importante sobre la realidad de los países, cosa que sucede menos en España, por ejemplo, donde pues todo lo que, digamos, dicho de otra manera, los grandes dirigentes políticos chilenos suelen ser muy ricos de por casa. En España todo lo contrario. Las familias con dinero no se dedican a esas cosas, no descienden a esto, cosa que sí sucede en México o que sucede en Estados Unidos. Y entonces, por eso, yo creo que las situaciones son muy diferentes y entonces, claro, recurrir a lo que sucedió ayer es asunto de la extrema derecha, de falta de información, etcétera, etcétera, es estar perdidos, totalmente perdidos. Podríamos sostener entonces que es al revés. Es la izquierda indefinida la que tiene el control de los medios de comunicación, particularmente de la televisión en Chile, y de los canales de ustedes también, porque, por ejemplo, claro, de lo que yo veo en España se puede aprender, habrá uno que no sea completamente progre en España, habrá un canal, pero aquí no hay ninguno, y de hecho lo discutíamos con algunos amigos diciendo, no, es que por ejemplo, antes del año 2000, por decir un ejemplo, el Megavisión tenía un contenido conservador, qué sé yo, por último, por esta moralina que tiene vinculada a lo sexual, de no mostrar una pechuga, o qué sé yo, claro, que era más recatado. Pero los canales, algunos antes eran recatados nomás, no significaba que tuvieran una línea ideológica específica, sino que todos son Netflix. O sea, claro. Y desde ese punto de vista, entonces, y aquí viene nuevamente la pregunta, más allá de las constituciones jurídicas, en el día a día de lo que estamos viviendo, ya se impregnó esto de que, por ejemplo, las parejas, no, si es que hay parejas heterosexuales, tengan hijos, o que por ejemplo, esta cuestión de que se satanizó tanto el embarazo adolescente como una cuestión mala, el tema, llamémoslo así, de la migración y del control de la natalidad. Eso ya permeó, y permeó en la gente. Entonces, da lo mismo una constitución que diga aquello. En las praxis, esto ya sigue. O sea, el día de mañana va a ser difícil que existan chilenos como los que votaron ayer, el día de ayer. Entonces, esa constitución, ¿cómo se revierte pensando en que el discurso dominante insiste en esta cuestión de la ultraderecha, de que se supone que debiera venir una reacción, pero por lo menos acá en Chile yo no veo reacción. Pero, mira, la situación ahí de Chile es similar a la que sucede en todos los países que hablan español. Es decir, el control ideológico es total, la agenda pues eso, del milenio, de todas estas tonterías que se han inventado, eso va avanzando, como si eso fuera el no va más. Y entonces las consecuencias son sabidas: descenso de la natalidad, el desinterés por el emprendimiento, problemas económicos, etcétera, etcétera. Eso está sucediendo en España, está sucediendo en Chile, está sucediendo en muchos sitios. Le han vendido a todo ciudadano que tiene el derecho, como el Estado es Dios todopoderoso, pues a vivir porque tiene derecho a vivir y tiene derecho a una renta básica sin tener que hacer otra cosa, etcétera, etcétera. Y entonces las soluciones son pocas, porque estamos jugando a una escala muy grande donde hay, por una parte, intereses de algunos ideólogos hipercapitalistas, atlantistas, que es reducir la población global, pues el informe Lugano y todas aquellas cosas que decían, no, es que con esto no se puede, con la energía que hay no podemos vivir 7, 8, 10.000 millones de personas, hay que reducirlo a 2.000 millones y así se podrá hacer una cosa equilibrada. Pero ahora, ¿quién toma la decisión de reducir? ¿A quién te cepillas? ¿No? Y entonces, pero esa ideología está operando en los países occidentales, y el descenso de la natalidad es absoluto, y la extinción demográfica de muchos países les va a poner en peligro de poder
funcionar. Eso, ¿qué puede suceder en una perspectiva de 50, de 100 años? Pues que si no hay población aborigen, es decir, si los mapuches originarios no se reproducen suficientemente, etcétera, etcétera, que no lo harán, si tampoco hay población que pueda inmigrar a Chile, como, pues qué sé yo, como los croatas, la familia croata de la que surge Boric, pero que ya son de finales del siglo XIX, o tantos alemanes que se fueron a Chile escapando de Europa, y etcétera, etcétera, etcétera. Pues si tampoco se puede contar con esa repoblación o con ese incremento demográfico en un país como Chile, pues como tampoco es probable que se vaya a quedar despoblado por muchos desiertos que tenga, pues será sustituido necesariamente por mano de obra que probablemente venga de China, que venga de la India, o en el mejor de los casos. Y en el peor de los casos, en el peor de los casos, desde una perspectiva de una mínima racionalidad a una escala, pues se acabarán repoblando pues, por poblaciones islamizadas, que son muy fértiles en su procreación. Y entonces, pues como eso no solo va a pasar en Chile, eso va a pasar a una escala global, pues estaremos en escenarios propios de la Edad Media, con unas tecnologías que hemos estado disfrutando y que seguiremos disfrutando, pero no al nivel que hasta ahora. Es decir, está claro que la crisis energética no es culpa de Putin ni de la guerra de Ucrania, sino que la crisis energética viene de muy atrás, y es imposible mantener un consumo absurdo pues de un turismo global en aviones que consumen cantidades ingentes de combustibles fósiles en formato líquido, que se están extinguiendo realmente, que no son sustituibles esos aviones por baterías eléctricas o por otras cosas. Y entonces es decir, el ideal ingenuo con el que se engaña por parte de los medios de comunicación, que con unas reducciones en el consumo, que con unos hábitos ecológicos, no sé qué más, se va a poder mantener mínimamente el estado de bienestar, y no solo eso, extenderlo a capas de unos miles de millones más, pues no, eso está muy difícil, aunque se recurre a la energía nuclear, también hay limitaciones en los combustibles nucleares, etcétera, etcétera. Es decir, dicho de otra manera, no pueden vivir 10 millardos de humanos, como se calculaba que podría haber a final de siglo, con unos niveles de bienestar como Netflix quiere propagar por todo el mundo. Y entonces, como nadie se va a negar a eso, pues el ensayo que ha hecho la OTAN de querer atraerse a los antiguos países de la órbita soviética a una europeización, pues regalando ciudadanías europeas pues a ucranianos, a bielorrusos, pues para intentar atraerlos a la Unión Europea, etcétera, introduciéndose en la OTAN, queriendo cercar a Rusia, que es una golosina desde el punto de vista de los recursos energéticos y de los recursos minerales, pues eso, Rusia ha dicho, basta, hasta aquí hemos llegado, que decir, esto no es el equilibrio que se suponía al que había que haber llegado hace 30 años. Y entonces, pero eso, la guerra de Ucrania no es el fin de nada, es el principio de un conflicto realmente existente entre la mayor parte de los hombres que hay sobre la Tierra, pues que son los chinos, que son asiáticos, que son indios, y el resto, que parece que no nos hemos enterado de que ya se produjo la descolonización hace décadas, etcétera, etcétera. Y entonces, si lo miras a una escala un poco más, o sea, con unas décadas de distancia de lo que puede pasar, pues seguramente el grado de incoherencia
Primero, el grado de afinidad ideológica que se produce entre todos los partidos es total, porque todos están atontados A eso se creyendo... refiere, disculpe, Gustavo, y bueno, Javier también, a esto que llaman el PSOE State of Mind, o sea, la forma de pensar como tipo PSOE, o sea que en definitiva no es muy difícil distinguir un PP del PSOE. No, Y ahora pero, al claro, poderismo. no es nada difícil, porque son todos europeístas, son todos demócratas, son... Vamos a ver, mira, solo tienes que hacer el siguiente experimento. Por ejemplo, Ver... en la famosa Agenda 2030, el PP y Sí. el PSOE son Agenda 2030. No, pero si no hay que llegar tan lejos. Tú repasa todos los parlamentos europeos cuando el actor que preside Ucrania se dirigió por videoconferencia pidiendo ayuda a todos los parlamentos europeos y donde todos los grupos parlamentarios estuvieron acordes con aquel discurso. Pues entonces eso es la realidad. De la pandemia, como las portadas de la pandemia, todo de un día para otro. Eso es la realidad, es decir, porque en el fondo son todo peones de las resultas todavía entonces, ahí es más fácil de la Guerra Fría y que está cambiando, O sea, alguno mínimamente soberanista sería de entrada extrema derecha, o sea, no cuadró, entonces al tiro extrema derecha, de una. Pero es que, vamos a ver, es que extrema derecha es que no dice nada, es decir, que esos son, porque cuando se dice hoy extrema derecha se refieren pues a unos ejemplos puntuales pues que te pueden reivindicar Dios, patria y fueros, o que te pueden reivindicar pues qué sé yo, pues que los sacerdotes se vuelvan a poner sotana o cosas así, ¿no? Que podría encajar muy bien pues con algunos de los ideólogos, por ejemplo, de Pinochet, pero que ya estaban fuera del tiempo en ese momento, ¿no? Y que ni siquiera la política de Pinochet iba por ahí. Es decir, que eso era casi la lectura ideológica que se hacía. La iglesia no lo apoyó, porque ojo con esa cuestión, y la iglesia, claro. Por ahí supe que estuvo a punto el Papa de la época de excomulgar a la Junta completa cuando fue el golpe. Claro. Y entonces, quiero decir que aquí, esos son maniobras de diversión. Si aquí en realidad hay que ver lo bien que trataron a Pinochet en Inglaterra. Claro, pues ese es el asunto. Es decir, si en realidad aquí estamos todavía siendo resultado de la dialéctica de la ruptura del Imperio Español, de la fragmentación del Imperio Español en las repúblicas que hablan español, promovida principalmente desde Inglaterra, que todavía sigue cobrando sus beneficios. Y lo que se ha producido con el Brexit es una realianza anglosajona de Estados Unidos con Inglaterra, que es decir, que tienen en común el inglés, aunque en la imbécil Europa todo el mundo siga hablando en inglés, aunque formalmente ninguna nación europea de la Unión Europea tenga hoy el inglés como lengua. Es decir, que eso es una situación peculiar desde que se fue y claro, aunque a los franceses les gustaría potenciar su lengua y a los alemanes la suya, pues lo tienen difícil porque son lenguas de menos de 100 millones de hablantes. Y entonces, ahí el peso que la historia tiene es mucho mayor. Y muchas de estas cuestiones que estamos analizando, que a una escala inmediata tienen el mayor interés, no se puede perder de vista el ámbito global en el que se están moviendo y la ecualización que se produce entre muchos de los partidos y lo peor, lo que más preocupa es que cabe sospechar que no hay tanto ideólogo en la sombra que sea consciente de lo que está sucediendo. Es decir, que aunque muchas estrategias de estas se pusieron en marcha en los tiempos de la Guerra Fría con unos planes y unos programas concretos que en realidad ya se descompusieron cuando cayó la Unión Soviética, cuando el primer mundo, el segundo mundo y el tercer mundo se rompieron, cuando el conflicto chino-soviético alcanzó otros vuelos a los que tenía a principios de los años 60 y China se ha convertido en lo que se ha convertido. Es decir, siguen en marcha estrategias
de mano de algunos profesores medio imbéciles, de medios de comunicación que no son imbéciles, son puramente mercenarios a los intereses. Aprovechando ese comentario del imbáculi, del imbécil es el sin báculo, el que no tiene sostén, el que no tiene apoyo. Sí. Entonces, por ejemplo, para dar un saludo a mis ex colegas de la Universidad de Atacama, todos iban por el apruebo, todos, públicamente, con discurso, con no sé qué. Y no fue capaz ni uno de decir, oye, pausemos esto, hay que analizarlo, etcétera. Ese avance, porque es exactamente lo mismo que está diciendo Gustavo, ese avance de la academia, que es copia de la academia norteamericana, con toda esta cuestión de la neolengua, con el cuento de la cultura de la cancelación, con esta, qué sé yo. No, pero mira, es que eso ya eso después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se pusieron en marcha los proyectos culturales, tipo el Congreso por la Libertad de la Cultura, los ideólogos del proyecto, pues de la Universidad de Columbia de Nueva York, con aquella frase, dame 1000 intelectuales y 100 millones de dólares y acabamos con el comunismo. Es decir, si son baratos, si es barato comprar mercenarios en la prensa, más barato es comprar departamentos universitarios. ¿Por qué? Y eso lo saben bien quienes dan las becas y las ayudas. Es decir, los de la Universidad de Atacama, que tú has puesto como ejemplo, que yo no lo conozco, por la Universidad de X, para no citar una universidad en concreto, saben perfectamente que si... Y ahí se vuelve ya a los intereses puramente particulares de un gremio de profesores. Es decir, que si se desmarcan de la agenda auspiciada por quienes dan los subsidios para que se puedan ir a hacer unos congresos a Estados Unidos o a Holanda o a donde sea y se ponen del otro lado, pues se acaba su carrera académica. Eso es así. Y entonces, y eso es algo que, que ya viene desde hace mucho tiempo, y que siempre se mira para otro lado. Es decir, la hipocresía absoluta de estos entornos es total. Y solo son individualidades, anomalías que te acaban por reconocer lo que ellos han vivido. Y entonces no es de extrañar en absoluto que eso suceda. Claro, es como si tú dices, hombre, es que en las universidades del País Vasco o en las universidades de Cataluña todos son proclives a las posiciones más radicales secesionistas o lo que sea. Pues normal, porque están amamantados con recursos ingentes y los que no estaban de acuerdo pues tienen que irse a otro sitio, como hubo... Y entonces eso también trae consigo lo que decía yo antes, que seguramente aquí lo triste es que lo que hay una carencia absoluta de articulación doctrinal potente contra esta situación en la que estamos. Y en ese sentido, un canal como el tuyo, como Matices, René, aunque pueda parecer pues eso, una cosa mínima, pero es un embrión de un proceso que necesariamente va a ir adelante, porque aquí las familias y el personal se están dando cuenta de lo que se está jugando y que es muy bonito que te adormezcan con drogas, incluyendo entre las drogas a Netflix, o a las series o a todo, a los cambios de comportamiento, y cuando eso no vale, drogas directamente pues de esnifar, de pincharse o de jugar. O derechamente de generamiento, porque hay un punto que mediáticamente quizá por un tema de pudor no se ha dicho mucho. Por ejemplo, previo al tema constitucional o en el mismo momento, un par de semanas atrás, no recuerdo en este rato, a lo mejor Javier me corrige, en unas localidades de España hicieron una gincana, algo así, muy sexualizada en Cataluña fue, no me acuerdo en qué pueblo de Cataluña, pero un pueblo catalán. Muy sexualizada, sí. y todo el tema, llamémoslo así, no sé qué palabras emplear, pero muy de la cintura para abajo todo, porque se supone que eso es rupturista, y es muy de universidad, llamémoslo así, creo que en Buenos Aires hacen estos espectáculos porno, pero ¿qué pasó? La semana pasada, el día sábado, en un acto masivo de la prueba en Valparaíso, con un tema de un alcalde, etcétera, perdonando a los escuchas y qué sé yo,
o a los que estén viendo el video, se sacaron una bandera del recto. Una bandera chilena, para que quede claro. Una bandera chilena. Una bandera nacional chilena. Claro, que podría haber sido la bandera nacional española, la que fuera, la Argentina, en definitiva, en la performance pornográfica, porque, ojo, hay filósofos y filósofas o filósofes que avalan esto. Y la famosa, ¿cómo se llama esa Paul García? Paul Beatriz Preciado, que es española, que no sé qué. Que la no, pero sí, vamos, mercenarios hay por todos los lados, no hay problema. Entonces, entonces, eso en algún momento a muchas familias chilenas les hizo de alguna manera despertar de la resaca. Porque a mi juicio, esta es una resaca o caña, o no sé cómo se dirá en otro lado, una cruda, parece que le dicen en otros países también, caña, resaca, cruda. Bueno, mucho copete, yo creo que se arrastra, corríjanme ustedes y ahí para ir dando la vuelta, de a lo menos el 68. Porque por último, no estando de acuerdo 100%, la revolución esta de Viva la Nación y de la Vendée y todo el cuento de 1789, ya por último tuvieron un tema, llamémoslo así, de institucionalidad, de orden. La revolución bolchevique, no estando de acuerdo, por cierto, pero hay un orden, hay una constitución ordenada. No puedo estar yo de acuerdo con ella, pero da lo mismo. Pero en cambio el mayo del 68 es toda una cuestión medio rara, que sí, que no, sobre todo el tema del abajismo, en donde son artistas e intelectuales que desde no sé qué lado, así como Pedro Pascal se llama, que hace de Star Wars, un actor de Hollywood que decía, ay, que los chilenos, que no sé quiénes, que no están preparados. ¿A dónde voy con esto? Voy al punto de señalar que esta cuestión, esa performance, que según ellos a lo mejor la estaban haciendo de oro, en realidad ver por televisión abierta que se estaban sacando la bandera del recto fue la que hizo inclinar la balanza más, quizá, que el hecho maniqueo de decir si no votan por el apruebo es la constitución de Pinochet, porque yo desde ese punto de vista hasta podría estar de acuerdo con Petro. No sé qué opinan ustedes respecto de esa. Si me permití un momento, yo quería, y voy a usar unas palabras, unos términos bastante duros, y me permito hacerlo porque soy español. Yo creo que, muy bien traído a colación el asunto, que yo ya lo conocía, de la performance con la bandera nacional chilena, que me corrija Gustavo Sánchez si me equivoco, por desgracia, perdón, Gustavo Bueno Sánchez, si me equivoco, aquí es que en España llevamos más de 40 años en que se está ofendiendo, se está profanando constantemente la bandera nacional y ya parece que lo tenemos como casi como interiorizado o asumido. Yo creo que la sociedad chilena ha demostrado con esa, que yo creo que pueden ir por ahí los tiros, que ese acto aprobista ha sido totalmente contraproducente, que la sociedad chilena no está todavía tan corrompida, estas son las palabras duras que iba a emplear, tan degenerada como la sociedad española. Porque, insisto, vuelvo a mi primera intervención, a mis primeras palabras, haciéndome o apropiándome del lenguaje progre chileno, Chile ayer dio una lección de dignidad y de que hay principios básicos entre los que se incluyen los signos, los símbolos que son importantísimos, con los que no se juega o no se debe jugar, y que con la nación política no se juega. Eso el pueblo chileno ha demostrado que lo tiene bastante claro, o el 62% del pueblo chileno lo tiene claro. Yo no sé si el pueblo español, me interesa mucho la opinión de Gustavo Bueno, si el pueblo español, aunque bueno, en Madrid sí dio una voto contundente contra el izquierdismo. En Andalucía, yo soy granadino, muy recientemente también. Lo que pasa es que el PP andaluz, es que es muy... Venga, y hablo porque es que lo veo todos los días en la calle, ¿eh? Las campañas institucionales que hace la Junta de Andalucía del PP son indistinguibles de las del PSOE, y las podría firmar perfectamente Podemos. Entonces, en conclusión, remato, para dejarlo bien claro, bien por Chile, un soplo de esperanza. La sociedad chilena ha demostrado que sí, que es verdad que no es Venezuela, con todo mi cariño para los venezolanos, pero una sociedad más madura, más consistente y con la idea más clara. Se le puede, como ha dicho antes Gustavo Bueno, culpar de un cierto, como decimos aquí en España, de pasotismo,
que ya cuando, quizá como decimos también una expresión taurino, le ha visto los cuernos al toro o las orejas al lobo, ha reaccionado. En España veremos qué pasa el año que viene, en el 2023, que son las elecciones generales. Pues no, totalmente de acuerdo, Javier. En España la diferencia quizá con Chile es lo avanzado que está el proceso de descomposición nacional por parte Totalmente de de las acuerdo. autonomías. No interrumpir. Es que eso lo desequilibra. Aquí tenemos un 10% de los votos que van al separatismo, ¿no? Y Claro. provincias vascas, Cataluña, Y en entonces, efecto. y entonces, no, pero que eso yo creo que también está en fase totalmente de vuelta del asunto. Que sí, y de hecho se vio la presencia de la bandera, que el hito de cambio en España de la presencia de la bandera, pues fue el mundial aquel que ganó España en En Sudáfrica, 2010 pues, ¿no? de Sudáfrica, sí. De Sudáfrica. Y luego con la epidemia del COVID, la bandera tuvo su protagonismo, etcétera, etcétera, en muchos sitios. Y entonces eso ahí también yo creo que se ha tocado ya a fondo y que se está en una fase de reajuste. En el caso de Chile, seguramente están en una fase que aquí vamos muy avanzada, que es lo que antes René decía, que es una voluntad político-ideológica que podríamos decir entontecimiento sistemático de la población y particularmente de la población joven, es decir, de degradar, de generar el sistema educativo obligatorio hasta niveles superlativos, donde el personal no sepa nada de historia, donde se le venda ideología de forma barata y donde se trasladen a los jóvenes pues preocupaciones absolutamente nuevas, como es con la complicidad de sus papás y de sus mamás muchas veces, sin duda, porque creen que su hijo tenga una disforia o que su hijo tenga una peculiaridad especial, pues les encanta, ¿no? Pero claro, son operaciones organizadas sistemáticamente. Antes, diríamos, eran operaciones donde los agentes que las ejecutaban eran clérigos. Ahora que ya prácticamente no hay clérigos, son sus sucesores, que son los pedagogos, y entonces en todos los institutos pues se han instalado unos agentes ideológicos pues que tienen que procurar captar en cada curso pues aquellos niños y niñas pues que dudan si son niñas, niños, y que entonces con todos unos intereses comerciales y económicos pues de medicamentos, de cirujanos, de cambios de sexo, etcétera, etcétera, se están inventando problemas que no existían, pero donde logras que haya cientos y cientos de jóvenes que están preocupados por sus problemas identitarios, como si fueran lo más importante que sucede. Y entonces con eso, y a ese se le respeta, bueno, por suerte, los medios de comunicación de los que antes hablábamos cada vez los ve menos gente o los ve gente más anciana. Es decir, aquí las televisiones españolas llevan años intentando pues degenerar con programas de todo tipo, es decir, que pues normalizando pues anomalías o minorías, porque que puestos a normalizar minorías podían ir por otras vías, podían pues qué sé yo, hacer una campaña terrible pues sobre los qué sé yo, los especialistas en astronomía o cosas así, que también son minorías por ahí más o menos olvidadas, pero no se les ocurre eso. Bueno, y entonces, ¿de qué se trata? Pues de lograr una población funcionalmente imbécil, que sea muy feliz, que trabaje lo mínimo para poder ser consumidor de Netflix o de lo que haga falta para seguirle manteniendo en su felicidad, que pueda consumir los suficientes medicamentos para tener contentas a las multinacionales del sector, que como ya no está bien que vayan a consumir la gasolina, que quieren consumir otros que tienen más dinero, pues como se ha hecho ahora en España, pues todos los trenes de cercanías gratis, para que podáis ir a
a la discoteca o podáis volver pues borrachos a casa sin tener que pagar más y sin consumir mucha gasolina, porque hay que reservarla para, joder, para los que tienen buenos coches, etcétera, ¿no? Y no esta gente miserable. Y entonces eso es el camino al que se va, o sea, tener unas, pero que, ojo, que no es novedad, que eso es lo que sucede sociológicamente en Estados Unidos, por ejemplo, donde hay unas minorías selectas y unas universidades de élite maravillosas, pero donde el común del personal es absolutamente imbécil y donde tú ves los periódicos y lo que trasladan los periódicos. Mira, por ejemplo, hay un periódico en español que se publica desde 1913 en Nueva York, que es diariony.com, me parece que es la dirección, donde gratuito, con todas las noticias en abierto. Creo que es esa la dirección. Diario NY. Sí, diariony.com. No, perdón, no. Diario. No, debe ser, espérate, a ver, espera, que lo voy a buscar para no dar una cita falsa, joder. El diariony.com. El diariony.com. Pues noticias. Mujer herida de Nueva Jersey herida en el cuello. Identifican plataforma falsa que estafaba clientes. Hombre de Manhattan se aferra a la vida al ser arrollado. Pues nada, parecen ecos de sociedad. Parece pues noticias de sucesos. Pero que seguramente, y cuestiones políticas y tal, pues nada, son mínimas. Y las pocas que hay, pues dentro de la agenda del asunto. Mira, pero viene lo de Chile, mira, pincha ahí a ver qué dice de la aplastante mayoría rechaza la Constitución, ya que lo has puesto ahí en la pantalla. No, pero ese es de Deutsche Welle. Es de Deutsche Welle. Ah, no, pues es de mira, Deutsche Welle. Pues bueno, mira, fíjate tú. Ni siquiera... Presidente fíjate qué curioso. Una nueva constituyente. Ni siquiera son fuentes yanquis. Eso es para analizarlo, para analizarlo. Claro, pero a la final queda, y usted toma las palabras de... Como en Chile eso no pasa, pues en Chile, cuando han tenido que tomar masivamente la población chilena una decisión sobre lo que venía, le han visto las orejas al lobo, han visto lo que venía y ha pasado lo que ha pasado. Y entonces un presidente muy joven, salido de carambola, etcétera, etcétera, pues lo que ves que el único modo de seguir adelante es reiniciar el proceso, seguir a ver si cuela, y entonces y veremos a ver qué pasa, a ver qué sucede, porque también seguramente han cambiado mucho las circunstancias que permitieron hace 3 años la primavera de Chile respecto a las de ahora, que pudiera darse la circunstancia de que a determinados intereses internacionales occidentales, pues le sea más interesante un cierto refuerzo del Estado Nacional chileno y no tener que, porque muchas de estas armas que se utilizaron con respecto a las materias primas, a la soberanía, por ejemplo, en la Constitución de Brasil, etcétera, a la soberanía que tenían los pueblos indígenas para negociar sus recursos naturales, etcétera, etcétera, en muchos casos se están volviendo en contra. Porque igual que le es beneficioso a un ejecutivo de una multinacional yanqui negociar pues o tener comprados a unos ideólogos representantes de la identidad indígena, pues la explotación de determinadas especies vegetales para hacer medicamentos o de determinados minerales o lo que fuera, pues eso también se lo pueden aprovechar potencias que son de la competencia y cosas así. Y entonces yo creo que vamos, para terminar, ¿no? Para ir terminando esto, que la noticia de ayer de Chile es una buena noticia para la racionalidad de los países que hablamos en español, que es un ejemplo que debe servir a todos los demás, pero que no se ha ganado ninguna guerra y que hay que armarse ideológicamente contra los nuevos ataques que vendrán y con la ventaja de que, y eso solo se logra con información y con discusión. O sea, y no es leer mucho y leer muchos periódicos, porque la mayor parte de los periódicos dicen la misma basura todos.
porque el discurso que se recibe, pero entonces ahí están pues la posibilidad, la posibilidad de, por lo menos, de existir pues de un programa como Matices, de lo que hacemos nosotros desde nuestra fundación, de lo que hace Javier Vidal en Granada y así sucesivamente. Es decir, que hay una serie dicho de otra manera, que no está la batalla perdida, porque tenemos razón. Mirad, por ejemplo, el ejemplo que está dando Bukele en El Salvador, que una situación que parecía que había que rendirse ante el control de las maras que había allí, auspiciadas por ONGs extranjeras que estaban encantados estudiando la violencia que había en El Salvador, etcétera, etcétera. Sí, pues ha sido suficiente retirar de la circulación a 45.000 agentes de las maras, que cese el control mafioso sobre todos los negocios, para que pueda haber una esperanza de que comience a repuntar una nación que estaba totalmente al servicio de intereses oscuros globales, por decirlo, y solo hay que ver las ONGs que apoyaban los estudios de la violencia en El Salvador, que es la chocolatina con la cual mantienes inerte un país que podría ser ejemplo en una región que interesa mantener en una situación deprimida, mientras se ve que puede pasar, ¿no? Y entonces, en este sentido, claro, Chile tiene la ventaja de que es muy grande, que es muy rico, tiene poca población, y entonces eso es un reto mayor. Es decir, es fundamental en Chile pues potenciar un incremento demográfico, pero sobre todo es fundamental potenciar las armas de la crítica filosófico-política que permita responder a estas agendas como la de que ya empezó. Yo, para no ir más atrás, yo creo que convendría analizar en serio la ley indígena del 93 y ver quién la movió. Y seguramente habrá manos españolas detrás de las que movieron lo del 92, porque de ahí surge buena parte de todas estas cosas, o como el invento de Abya Yala, etcétera, etcétera. Que estos son todos procesos muy recientes, absolutamente recientes, pero que como las enseñanzas interculturales indígenas, todos esos asuntos son muy recientes, son prácticamente, pero como tienen mucho dinero detrás y muchos ideólogos y mercenarios dispuestos a secundarlos, son mucho más peligrosos, pero son muy vulnerables porque doctrinalmente y racionalmente son basura, y entonces hay que felicitar a Chile, y que hay que empezar ya a partir de mañana a preparar las armas para las batallas que vienen. Bueno, una de esas preparaciones son, bueno, agradezco las palabras de Gustavo en relación a, claro, un canal chico como Matices, que quizás no se vea tanto en Chile, nuestros auditores están más en España, y por eso vale mucho el análisis que hagan ustedes. Sin embargo, como decíamos recién, esta no es una cuestión de España, de Chile, de Argentina, de México, etcétera. Es una cuestión que está pasando en todos lados, y mientras no haya conciencia de la importancia de los temas que aquí tratamos, va a ser mucho más fácil que cuelen cualquier papachurra o filfa, eso es. Claro. Hay que ir en contra de la filfa, no de la FIFA en este rato, pero de la filfa sí. Javier, y no olvidarnos que Brasil entra dentro del paquete de las BRICS, es decir, que eso tiene mucha importancia, eso tiene mucha importancia, es decir, que aquí las tornas pueden volcarse más rápidamente de lo que pudiera parecer, con la lucha, es decir, el euro pues ya se ve cómo está, es decir, ya el dólar, pero todo el proceso de lo que son los BRICS, es decir, y que la torpeza probablemente de la OTAN está provocando que se esté potenciando los BRICS. Es decir, las sanciones contra Rusia de la banca, de los códigos SWIFT, etcétera, pues lo que se lo están poniendo, pero vamos, están acelerando
acelerando la articulación de Rusia, de la India, de China, de Sudáfrica y de Brasil. Y entonces ahí ya se acerca a nuestro entorno iberoamericano totalmente, ¿no? Y en ese sentido hay que estar alerta a todas estas cosas y formarse. Eso y felicitar a René David Navarro. Muchas gracias. A Matices. Javier, por favor, si nos das tus palabras finales. No, pues aparte de reincidir o insistir en la felicitación y agradecimiento, ojo, que quede esto claro, y agradecimiento al pueblo chileno por la alegría que nos ha dado, también le tengo que agradecer a Gustavo Bueno Sánchez lo que yo entiendo que es un mensaje de esperanza, de que no solo la batalla no esté perdida, sino que por una cuestión de... yo es que soy más schopenhaueriano y más pesimista, ¿no? Pero... entiendo que el mensaje de Gustavo Bueno encierra un cierto optimismo, un cierto visión de que la batalla, la guerra hay que darla y que podemos ganarla, de que no se tiene por qué imponer el despropósito, la irracionalidad y los intereses y unos intereses oscuros que al menos a mí se me escapa exactamente cuáles son. Por supuesto, ningún pesimismo. El futuro no existe, hay que escribirlo. Y entonces, si quienes hablamos español ya nos rendimos y decimos que lo que hay que hacer es hablar inglés, y eso, fíjate, en España ha sido el PP, fue Esperanza Aguirre la que puso a todos los escolares a aprender inglés para ser chachas o putas de los turistas, ¿no? Pues si no reivindicamos la fuerza que tenemos, que realmente tenemos quienes hablamos español, y que en un mundo absolutamente cambiante, donde está todo abierto, cumplimos la fuerza suficiente desde nuestra plataforma cultural, idiomática principalmente, para tener muchas cosas que decir si no nos dejamos embelesar por atlantistas que, conociéndolos y leyéndolos, podemos asegurar que son más imbéciles que otra cosa. Tienen mucho dinero, tienen el poder, pero son mucho más cortitos de lo que parece. Pero eso nos exige estudiarlos, conocerlos bien, para, conociéndolos, poder saber sus límites. Y por eso hay que ser optimistas, claro. Correcto. Muchas gracias. Espero que lo hayan disfrutado y nos